Y así como efectivamente, como contaba Lili Pérez, Chile ha sido catalogado como uno de los países que han hecho mejor las cosas en el ámbito de la vacunación, merced a haberse precavido para las compras de las vacunas con tiempo y además para tener durante los últimos 70 años u 80 años un servicio público extraordinariamente eficiente en términos de salud para justamente el fenómeno de la vacunación. Brasil, por ejemplo, cosecha exactamente el sentido contrario. Tiene hoy día una alza, pero muy feroz en materia de muertos. Tiene un presidente de la República que considera que, como lo dijo él abiertamente, los brasileños no tienen nada que temer porque tienen genéticamente la posibilidad de enfrentar cualquier enfermedad y no usa muy seguido la boquilla, se ríe un poco de muchas cosas y esto está empezando a pasar la cuenta porque la gente está muy alterada, entre otras cosas porque los informes diarios que se reflejan en Brasil están dando desde hace ya más o menos 2 semanas un alza bastante aguda en materia de contaminación y sobre todo de muertos. Y por eso, Raúl, ¿qué tanto un país continente como Brasil puede, por su propia gestión en torno al coronavirus, afectar no solamente al país, sino que además a todo el entorno, según lo que algunos están prediciendo, Raúl? Hola, Fernando. Sí, todo lo que tu presentación es súper adecuada porque en realidad Brasil se ha transformado en este momento en el epicentro de la pandemia. Esto quiere decir que es el país más afectado con el mayor número de víctimas por millar de habitantes. Por lo tanto, ha superado a Estados Unidos. Y eso que Estados Unidos ya pasó hace bastante tiempo los 500.000 víctimas fatales. Bueno, en Brasil están superando los 260.000. Es decir, más de 250.000 de personas han muerto en Brasil y los dos países, Estados Unidos y Brasil, han tenido algo en común. En los dos hubo gobierno y jefes de Estado, presidentes, que se mofaron de la pandemia, que la minimizaron, y ese fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro hizo otro tanto y dijo que esto era una gripeciña, que los brasileños, como tú lo señalabas, tenían algún grado de inmunidad especial, cosa que no tenía absolutamente ningún fundamento. Y hoy día Brasil no solamente está viviendo el impacto de decenas de miles de muertos, es decir, están aproximándose a los 2.000 muertos diarios. Cada día mueren 2.000 brasileños, de manera que esto comienza a tener repercusiones, por cierto, económicas y también políticas, porque ya un número importante de gobernadores, hay que recordar que Brasil es un país federal, por lo tanto los gobernadores tienen un poder importante, se están distanciando del gobierno y han entrado en una posición claramente crítica frente a Bolsonaro. Y el estado más importante, por cierto, que es la capital financiera de Brasil, Sao Paulo, ha decretado una suerte de cuarentena, van a cerrar el comercio, todos los comercios no esenciales dejan de funcionar y se va a vivir una especie de cuarentena similar a la que se ha vivido en Chile. Y esto duramente criticado por Bolsonaro, diciendo que esto es totalmente innecesario, que se está condenando a la gente al hambre, que los que divulgan noticias alarmantes son unos idiotas. Hoy día se refirió en términos muy, muy duros a los críticos de su política y los tildó de idiotas a aquellos que lo critican por no haber conseguido más vacunas. Y en realidad Brasil está muy atrasado en su proceso de vacunación. Y tú lo señalaste muy bien. El otro polo, el polo contrario en la región, es Chile. Es curioso porque en general Chile y Brasil siempre tienen caminan juntos en muchos sentidos y tienen una comunidad de intereses y visión, pero en este caso, por fortuna para Chile,
las actitudes han sido diametralmente opuestas. En Chile se partió a buscar las vacunas muy tempranamente y Chile, como tú lo señalaste, es un modelo en cuanto a vacunación y con suerte se podrá llegar a una situación de inmunidad de rebaño hacia mediados de año. Pero esto de la inmunidad de rebaño tiene sus bemoles, porque Brasil está empezando a despertar alarmas en todo el mundo, porque en Brasil ha aparecido una variante, sí, que técnicamente la denominan P1, y otros dicen la variante Manaus, porque en la ciudad amazónica de Manaus comenzó a propagarse. Y esta variante es muy, pero muy alarmante. Alarmante porque entre el 25 y el 60% de las personas que han contraído el COVID-19 vuelven a reinfectarse. Es decir, no se da un proceso de inmunidad que muchas veces se pensó que si ya contraías la enfermedad y la superabas, desarrollabas anticuerpos y estabas relativamente a salvo. Bueno, no ha sido el caso y el porcentaje de reinfección es muy alto. Por lo tanto, esta variante ha generado pavor y esto puede tener repercusiones además políticas muy serias para Brasil. Es decir, ya todo Sudamérica los sudamericanos tenemos dificultades para viajar y hay cada vez más restricciones. Claramente caminamos hacia un pasaporte de vacunación, es decir, para entrar a muchos países ya tienes que mostrar que te has hecho examen y que han dado negativo. Por lo tanto, con el tiempo es posible que se establezca, y ya se está discutiendo en Europa, que exista un pasaporte que tú vas a tener que timbrar y sellar con cierta regularidad, dando cuenta de que no tienes ninguna infección, digamos, en términos del COVID, y esto puede redundar en un aislamiento muy grande, especialmente para Brasil, porque Brasil, si no logra controlar esto, y esto sigue, la enfermedad sigue en expansión con esta variante, ¿a quién nos vamos a enfrentar? Que Brasil se va a convertir en un país paria. Es decir, los brasileños van a entrar un poco en la condición que en algún momento han estado países conocidos por el narcotráfico, que apenas muestran el pasaporte, un paso al lado, le revisan las maletas, los revisan completamente. Bueno, los brasileños podrían quedar en esa situación y que apenas digamos, lleguen a un aeropuerto PCR, vamos controlando cuándo fue la última vez que se hizo un examen, etcétera. Por lo tanto, la situación que está enfrentando Brasil es muy, muy seria. Y te digo, Sao Paulo está caminando en dirección diferente al resto del país y Bolsonaro ha sido muy agresivo. Cuanto más se ve hundido en esta situación, más agresivo se pone con aquellos que toman medidas para tratar de controlarlo. Ahora, recuérdame, pero ¿cuántos son los ministros de salud que ha tenido Bolsonaro hasta ahora? Me pillaste, no te puedo decir con exactitud. Yo creo que han sido 3 o algo así. Sí. Y han salido por fricciones bastante fuertes que recuerdan un poco esas primeras fricciones que tuvo en Estados Unidos Donald Trump con el doctor Fauci, que tú sabías que tenían encontrones y Fauci se mantenía ahí porque tenía una gran llegada hacia la ciudadanía, pero los fanáticos de Trump en un momento dado, en un rally, gritaron despide a Fauci, porque los ministros de salud, cuando están siguiendo estos procesos de enfrentar una pandemia, bueno, tienen a veces que entrar en conflicto, o por lo menos entrar en entrevero con la autoridad que probablemente se angustia porque la economía decae o porque está paralizada y por lo tanto exige que las cosas sean más rápidas. Pero a Bolsonaro yo creo que ya lleva 3 ministros de salud y todos salieron más o menos porque encontraron que no estaban dispuestos a continuar avalando muchas de las cosas que tú estás diciendo que el presidente Bolsonaro decía, esto de que genéticamente
estaban dotados para enfrentar el COVID, o que la mascarilla era una tontera, que no había para qué hacerlo. Bueno, al final, la persona que la gente mira para preguntarle qué es lo que tiene que hacer es normalmente la autoridad sanitaria, ¿no? Sí, y digamos, él se ha opuesto al uso de mascarilla, dice que a los niños eso les produce asfixia y que es malo, que eso les quita el apetito. Ha dicho una serie de... ha hecho afirmaciones sin fundamento, totalmente contrarias, porque por último, él podría tener dudas sobre la profundidad o la letalidad del COVID, aunque no tenga fundamento, pero oponerse al uso de la mascarilla e incluso tildar de cobarde a aquellos que la usan, o sea, de ser melindroso, bueno, es un absurdo. Y claro, inevitablemente esto le está empezando a pasar la factura. Y pese a que en un momento, hace unos meses, llegó a un alto nivel de popularidad, su popularidad ha estado disminuyendo conforme avanza la pandemia y no se vislumbra una salida. Cuando tú lees la prensa brasileña, hay un ambiente generalizado de pesimismo. Y por supuesto, cuando tú tienes estas situaciones, hay grupos de presión que están a favor de, digamos, aquellos que están del lado médico, por así decirlo, están a favor de tomar más medidas, pero hay una serie de industrias, de empresas, que no quieren que existan restricciones en el sector exportador y que dicen, bueno, ya lo vamos a pasar. Esto de alguna manera, es decir, hemos tenido tanta enfermedades y pasan. Esta va a ser una más y en algunos meses se va a haber ido, pero esta ya lleva más de un año y se ha ido agravando cada vez más. Oye, sí, veíamos en las imágenes que el presidente Bolsonaro ahora ha usado la mascarilla para situaciones públicas, lo que al principio no lo hacía, tampoco como no lo hacía Donald Trump en su momento. Exacto. Pero la ha tenido que usar porque yo tengo la impresión que por mucho que uno tenga fantasía respecto del poder que tiene su gene, al final las instrucciones sanitarias, en gran medida, como pasa en todos los países, aquí y en cualquier otro, la gente, bueno, se fija en sus autoridades y en su comportamiento para reafirmar su propio comportamiento personal. Si es que lo ven al presidente todo el tiempo sin mascarilla, bueno, ¿por qué tengo que usarla yo? Y creo que de alguna forma ha tenido que ceder Bolsonaro en algunas de estas salidas a la calle o a contactarse con ciudadanos, y ha usado mascarilla. Sí, bueno, Bolsonaro es un machista primario, por decirlo de alguna manera, y él siempre lo plantea: los hombres, los machos no tenemos miedo, y bueno, si tenemos que enfrentar una situación difícil lo vamos a hacer. Y en un país donde el machismo es importante, gravita ideológicamente, por supuesto que ese discurso, y especialmente entre sus colegas militares, tiene peso. Y él ha ido, otra de las características que ha tenido su gobierno en el último tiempo, ha ido nombrando una cantidad creciente de militares a cargos de mucha importancia, y él está al mismo tiempo que está sufriendo reveses en la lucha contra la pandemia, está tomando medidas que no son muy queridas en Brasil. Por ejemplo, está privatizando una serie de empresas públicas que tienen una larga trayectoria. Nombró un nuevo director a cargo de todas las explotaciones petroleras, y esto hizo que las acciones de la empresa cayeran en casi un 20% en un día. Es decir, ha tenido unos desaguisos realmente importantes. Me refiero a Petrobras, por cierto. Sí. Raúl, tenemos libro en esta nueva temporada, el primer libro de la temporada 2021. Eso, la temporada 2021. Un libro muy interesante, a mí me fascinó leerlo, se llama Capitalismo Nada Más. Ahí lo tenemos, es de Branko Milanovic,
el futuro del sistema que domina el mundo. Y lo que Branko Milanović es un hombre muy interesante, es de origen serbio, vive en Estados Unidos, es un académico destacado, es profesor en varias universidades estadounidenses, y él conoce bien el socialismo yugoslavo, por lo tanto sabe lo que es cuando un Estado es dominante, y tiene esa experiencia en el cuerpo, y lo que él plantea es que de una manera u otra el capitalismo está rigiendo el mundo como sistema económico, y él establece dos tipos de capitalismo. Dice el capitalismo liberal versus el capitalismo político. El capitalismo político se asemeja bastante al capitalismo de Estado, pero, por ejemplo, capitalismo político hasta cierto punto podría ser Suecia, ciertamente China, donde el Estado juega un papel enorme, pero, por ejemplo, en China, el 70% de la propiedad de las grandes empresas es privado. De manera que no se podría argumentar de que la economía china no es una economía dominada por el capitalismo, es un capitalismo peculiar, es decir, con un alto nivel de estatismo, de participación del Estado. Y él señala, y lo encontré en un libro muy bien escrito, muy bien documentado, es muy profundo, realmente me hizo pensar mucho este libro, que el talón de Aquiles del capitalismo, especialmente el capitalismo liberal, es la desigualdad. Y cómo la desigualdad ha venido creciendo y el capitalismo no ha sido capaz de resolver esto. Y eso es, como todo el mundo lo sabe, a la larga una bomba de tiempo. Y por lo tanto, el capitalismo va a tener que encontrar una rectificación, sobre todo en aquellos países en que tiene una expresión más liberal. En el caso de China es interesante porque los chinos la semana pasada dijeron que habían acabado con la pobreza extrema, que la habían superado. Y puede haber alguna discusión si es así o no exactamente, pero a grandes rasgos lo lograron. Y eso es cuando tú ves, por ejemplo, cómo ha crecido la pobreza en Estados Unidos en el último tiempo. Bueno, lleva a muchas reflexiones, y justamente Milanović razona muy bien, con mucha profundidad y con muchos antecedentes sobre este tema. A los que quieran abordar este tema, yo les recomiendo este libro, lo encontré muy inspirador. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Raúl Sor, y nos encontramos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Sin falta. Chao, viejo. Chao. Buen fin de semana.